no tenemos un clero. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Comentarios de congregación. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo a la reunión de este miércoles y vamos a comenzar el estudio de la primera carta a los Corintios. Y para leer el primer capítulo le vamos a pedir al hermano Franz Grillo que nos dirija en oración. Nuestro amado Padre Jehová, te rogamos que escuches nuestra oración. Nos dirigimos a ti porque tú eres nuestro Dios. Te estamos adorando y te estamos dando gracias porque tú lo mereces. Eres el creador de todas las cosas y realmente nos ama. Y lo demuestras todos los días bendiciéndonos, dándonos la vida, el sustento diario, la protección, la esperanza, tu palabra, tu Hijo, tu Espíritu. Todas las cosas que son maravillosas vienen de tu mano y nosotros lo reconocemos y estamos muy agradecidos. Estamos aquí reuniéndonos para estudiar una nueva carta, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y de ello queremos beneficiarnos al máximo. Por eso pedimos que por favor nos derrames tu Espíritu Santo, de modo que nos abra la mente y el corazón, que entendamos con profundidad las cosas que estamos leyendo, estudiando, que tu Hijo Jesús esté presente con nosotros, guiándonos, de modo que captemos la verdad de lo que se ha escrito. Por favor, Padre, igualmente bendice a tus siervos que están en todas partes del mundo y que escuchan este estudio, de modo que ellos también se beneficien de esta información. Padre Santo Jehová, sé benévolo con nosotros que somos pecadores. Te rogamos que nos perdones y hacemos llegar esta oración en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, la lectura de este capítulo consta de 31 versículos. Vamos a pedir al hermano Franz que lea desde el versículo 1 hasta el versículo 17 y lea desde el 18 al 31. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la congregación de Dios que está en Corinto. A ustedes, los que han sido santificados en unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, en vista de la bondad inmerecida de Dios dada a ustedes en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en plena capacidad para hablar y en pleno conocimiento, tal como el testimonio acerca de Cristo ha sido hecho firme entre ustedes. De modo que no se quedan atrás en ningún don, mientras aguardan con intenso anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los hará firmes hasta el fin, para que no estén expuestos a ninguna acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fueron llamados a tener participación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Porque se me hizo saber acerca de ustedes, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que existen disensiones entre ustedes. Lo que quiero decir es esto, que cada uno de ustedes dice: yo pertenezco a Pablo, pero yo a Apolos, pero yo a Cefas, pero yo a Cristo. El Cristo existe dividido. Pablo no fue fijado en un madero por ustedes, ¿verdad? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradecido estoy de que no he bautizado a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gallo,
para que nadie diga que ustedes fueron bautizados en mi nombre. ¿Sí? También bauticé a la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro, porque no me despachó Cristo para ir bautizando, sino para ir declarando las buenas nuevas, no con sabiduría de habla, para que no se haga inútil el madero de tormento del Cristo. Pues el habla acerca del madero de tormento es necedad para los que están pereciendo, pero para nosotros los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Porque está escrito: haré perecer la sabiduría de los sabios y echaré a un lado la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este sistema de cosas? ¿El disputador de este sistema de cosas? ¿No hizo Dios necedad la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo mediante su sabiduría no llegó a conocer a Dios, Dios tuvo bien salvar mediante la necedad de lo que se predica a los que creen. Porque tanto los judíos piden señales, como los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo fijado en el madero, para los judíos causa de tropiezo, pero para las naciones necedad. No obstante, para los que son los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque una cosa necia de Dios es más sabia que los hombres, y una cosa débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues ustedes contemplan su llamamiento por Él. Hermanos, que no muchos sabios según la carne fueron llamados, no muchos poderosos, no muchos de nacimiento noble, sino que Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar las cosas fuertes. Y Dios escogió las cosas innobles del mundo y las cosas menospreciadas, las cosas que no son, para reducir a nada las cosas que son, a fin de que ninguna carne se jacte a vista de Dios. Pero a Él se debe el que ustedes estén en unión con Cristo Jesús, que ha venido a ser para nosotros sabiduría procedente de Dios, también justicia y santificación y liberación por rescate, para que sea así como está escrito: el que se jacta, jáctese en Jehová. Bien, vamos a escuchar ahora el comentario del hermano Ángel. Hola, buenas tardes, hermanos. Un saludo cordial y afectuoso para todos aquellos que participamos, aquellos que nos escuchan y a todos aquellos que realmente pues tienen interés en considerar la palabra de Dios como nuestro camino a seguir. Él ya nos instruye en todo momento y nos equipa para toda buena obra. Así es. Vamos a considerar, mejor dicho, la primera a los Corintios, y aquí pues abrimos como el apóstol Pablo de nuevo dice que él se identifica como el apóstol de Cristo y hace un llamamiento a los hermanos de Corinto a ser santos en conducta junto con todos los hermanos, y que hablen de acuerdo con las enseñanzas que se les ha enseñado, y que no haya divisiones entre ustedes, y que también tengan una forma de pensar, la misma mente y la misma forma de pensar como Cristo la tuvo con todos nosotros. Él es nuestro dechado y nuestro camino a seguir. Es verdad que hoy en el mundo hay tanta diversidad de ideologías, de formas de pensar, de tanta filosofía por parte de los intelectuales, de personas que creen ser sabias, pues esto hace que se independicen totalmente de la enseñanza de Dios que viene de arriba, que es su propia palabra. Es la que realmente prevalece por encima de toda la filosofía humana que hay aquí en la tierra, ya sea de una forma de propaganda materialista, comercial, también política, en ideologías,
también incluso hasta como dijo el hermano Fran acerca de estos vídeos que él emite a través de cómo liberarnos del clero y de sus cadenas, porque el clero de la cristiandad es el culpable de todas las enseñanzas tan contradictorias que han hecho apostatando la palabra de Dios acerca de cómo llegar la salvación a las personas, que es Cristo Jesús. Bien, en este mundo hay tanto tipo de ideologías que, fíjate lo que nos dice el apóstol, mejor dicho, el congregador, en el libro de Eclesiastés. Aquí el hombre más sabio del mundo, que fue Salomón, aquí nos dice en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 11 y 12, dice así: la palabra de los sabios son como aguijones y justamente como clavos hincados son los que se entregan a las colecciones de sentencias. Han sido dadas por parte de un solo pastor. En cuanto a cualquier cosa además de estas, hijo mío, acepta una advertencia. El hacer muchos libros no tiene fin, y es aplicarse mucho a ellos le es fatigoso a la carne. Es verdad que el hacer libros o escribirlos nunca tiene fin, puesto que hay muchas formas de pensar, de dirigir todos los pasos que realmente pues llega a la conclusión de que realmente prevalece con el tiempo. Y los que no prevalecen por el tiempo pues son la palabra de nuestro Padre Celestial, que ha sido perseguida a través de los tiempos y cómo ha llegado a nuestro tiempo actual. Realmente no es que sea un milagro, sino que Dios está detrás de todo ello. Es por eso que seguimos como Él dice que Él considera necedad toda la enseñanza del ser humano aquí en la tierra, como dice el versículo 19, porque está escrito: haré perecer la sabiduría de los sabios y echaré a un lado la inteligencia de los intelectuales. Pues por eso que dice el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el diputador de este sistema de cosas? ¿No hizo Dios necedad la sabiduría del mundo? De forma de pregunta. Pues es verdad. Entonces, si realmente es necedad todo lo que el hombre aparte, que se ha apartado de la verdadera fuente de sabiduría, que es nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús, pues Él aquí en el versículo, ¿a quién da realmente la sabiduría? O mejor dicho, ¿a quién es el que realmente da su guía y su dirección para que andemos en el buen camino, en el camino correcto? Pues aquí nos dice, en el versículo 27 y 29, allí nos dice, sino que Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar las cosas fuertes, y Dios escogió las cosas innobles del mundo y las cosas menospreciadas, las cosas que no son, para reducir a la nada las cosas que son, al fin de que ninguna carne se jacte a la vista de Dios. Es verdad que Él usa a personas sinceras, humildes y que tienen realmente la voluntad de servirle, y es siempre a través de nuestro Señor Jesucristo, en el cual debe ser nuestro dechado para mantenernos con la sabiduría de arriba, no la de aquí abajo. Por ello debemos de estar pues siempre alertas en mantenernos en el amor de Cristo Jesús, que es nuestro camino a seguir. Gracias. Muchas gracias, hermano Ángel, por su comentario. Vamos ahora a escuchar el comentario del hermano Mario. Hola,
¿qué tal? Un saludo para todos, estimados hermanos. Es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta sesión de estudio. Hoy nos disponemos a estudiar la primera carta a los Corintios. A lo largo de estos estudios vamos a poder darnos cuenta bajo qué circunstancias se encontraban los miembros de la congregación de Corinto, los llamados a ser santos, los que invocaban en el nombre del Señor Jesucristo. Miembros de la congregación de Corinto, hermanos espirituales o hermanos carnales. ¿Dejaban guiar por el espíritu o por la carne? Los rumores ya habían llegado al apóstol Pablo. Tan solo en el versículo 11 se menciona que miembros de la casa de Cloé le informan al apóstol sobre ciertas divisiones que imperaban dentro de la congregación. El desorden imperaba, las contiendas existían a la orden del día, hasta el grado de llegar a tribunales. Entre sus líderes se permitía o se consentía ciertas conductas impropias o prácticas inmundas. Existían muchos problemas familiares. Por lo tanto, Pablo decide, bajo inspiración, escribir su primera carta a aquellos hermanos. Y en el capítulo 1 vemos que él aborda el primer punto, las divisiones. Por lo que Pablo deja ver, algunos miembros se habían hecho su caudillo a Pablo, Pedro, Apolos, cuando un cristiano no debe pensar de esa forma. Pablo menciona en el capítulo 1, versículos 2 y 13 lo siguiente: lo que quiero decir es esto, que cada uno de ustedes dice: yo pertenezco a Pablo, pero yo a Apolos, pero yo a Cefas, pero yo a Cristo. El Cristo existe dividido. Pablo no fue fijado en un madero por ustedes, ¿verdad? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Por lo tanto, aquí Pablo arremete contra esa corriente que estaba surgiendo en la congregación, de seguir a hombres, algo muy común en los griegos, que pues era de seguir a filósofos, a pensadores, y algo se les estaba contagiando o pegando a aquellos miembros de aquella congregación. Estaban adaptando algunas cosas ya del mundo filosófico o del mundo que los rodeaba en aquel entonces. Y ante esto es cuando nosotros debemos preguntarnos: en lo que me toca a mí, ¿soy un seguidor de hombres o soy un seguidor de Cristo? Esto ha sucedido y sigue sucediendo en las congregaciones cristianas, y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y no solo nosotros, sino también aquellos hermanos que quizás estén más capacitados, con experiencia, con madurez. Por eso aquí el Señor Jesucristo nos recuerda claramente esas instrucciones que Él dio a sus discípulos, registradas en Mateo capítulo 23, versículo 8. Mas ustedes no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Y en el versículo 10 dice: tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. Así que sigamos hermanos, animándonos, encomiándonos, compartiendo nuestro conocimiento para seguir nutriendo nuestra mente y corazón de cosas espirituales. Y que sea nuestro Señor, mediante su Espíritu Santo, quien nos enseñe y nos dirija. Un saludo para todos. Muchas gracias, hermano Mario, por su comentario. Muchas gracias a ambos hermanos, tanto hermano Ángel como hermano Mario, porque siempre están acompañándonos con su mensaje, por su comentario para la reunión. Y ahora que hemos escuchado los comentarios de estos dos hermanos, vamos ahora a ver los comentarios aquí que tenemos. Hermano Franz. Bien, gracias. Cuando uno lee esta carta,
que se llama Primera a los Corintios, uno frecuentemente puede ser que se pregunte, ¿quién fundó esta congregación? ¿Cuándo? Y Pablo, ¿desde dónde escribe? ¿Quién es Sóstenes? Hay muchas preguntas que le saltan a uno cuando comienza a leer esta carta. Voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que he planteado. Por ejemplo, esto de ¿desde dónde escribió Pablo esta carta? Y uno, buscando en la misma carta, capítulo 16, versículo 8, dice ¿desde dónde? Aquí dice, según este versículo, que Pablo estaba en Éfeso cuando escribió esta carta. Así que lo voy a leer este versículo, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 8. Dice aquí: mas voy a permanecer en Éfeso hasta la fiesta del Pentecostés. O sea, obviamente Pablo estaba en Éfeso. ¿Y cómo es que él conocía la congregación de Corinto? Bueno, el libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 18, nos dice que él fue el que fundó la congregación allá en Corinto. Cuando él llegó a Corinto no había ningún cristiano, no había una congregación de cristianos, mejor dicho, pero encontró a un matrimonio. Si leemos ese capítulo, Hechos, capítulo 18, versículo 1 hasta el 4. Vamos a leer aquí un poquito. Sí, bueno, léalo. Dice: después de estas cosas, él partió de Atenas y llegó a Corinto, y halló a cierto judío de nombre Aquila, un natural del Ponto, que recientemente había llegado de Italia, y a Priscila, su esposa, por el hecho de que Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma, de modo que fue a ellos, y por ser del mismo oficio se quedó en su casa, y trabajaban, porque el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Sin embargo, todos los sábados pronunciaba un discurso en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Como se puede ver, Pablo encuentra a esta pareja, a este matrimonio, Priscila y Aquila. Eran judíos y, como dice, eran artesanos del mismo oficio, llegaron a trabajar juntos. Probablemente tanto Aquila como Priscila ya eran cristianos. Ellos vinieron, como dice el pasaje, de Roma, porque Claudio los había echado de la ciudad de Roma, había ordenado que todos los judíos se vayan. Él era judío, este matrimonio era judío, y así que se vinieron a Corinto y ahí se encontraron con Pablo, que ya eran cristianos. Estos tres, tanto Aquila, Priscila y Pablo, dice que vivieron con Pablo. Y en el versículo 11 de este capítulo, 18:11, dice que Pablo se quedó con ellos, establecido ahí en Corinto por año y medio. Vamos a buscar ese texto en Hechos capítulo 18, versículo 11. Dice: de modo que se quedó establecido allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. O sea, obviamente, Pablo es el fundador de la congregación de Corinto. Claro, como dice el texto también, en capítulo 18, versículo 5, dice que cuando estaban ahí en Corinto llegó también Silas. Como dice el versículo 5, pues bien, cuando Silas y también Timoteo hubieron bajado de Macedonia, Pablo empezó a estar intensamente ocupado con la palabra, dando testimonio a los judíos para probar que Jesús es el Cristo. O sea, aquí ya vemos que se ha unido a los tres, a Pablo, Aquila y Priscila, se unió Silas y Timoteo. Y ahora vemos a Pablo
predicando intensamente, y como dice aquí, por año y medio. O sea que queda claro entonces que Pablo conocía a muchos de los miembros de la congregación de los Corintios. Es muy interesante esta información porque nos va a ayudar a entender todo el contexto de la carta. Muchísimas gracias por esto, por lo que nos está diciendo acerca de cómo es que se escribió la carta de la primera a los Corintios y dónde, ¿no? Entonces, vamos a tener una mejor idea de lo que está pasando. Alguna cosa que a mí me llamó mucho la atención de este primer capítulo es que Pablo de nuevo escribe, ¿no?, para que no haya divisiones en la congregación. Eso dice 1 Corintios 1:10, dice: hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén altamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Entonces parece que de nuevo vemos que había algunos aspectos que estaban dividiendo a la congregación de Corinto, y uno de los aspectos que Pablo recalca aquí es el hecho de que cada uno se creía perteneciente al que le había predicado la palabra. Por ejemplo, aquí dice que algunos decían que pertenecían a Pablo, otro a Apolo, otro a Cefa, otro a Cristo, dicen, ¿no? Entonces se habían dividido los hermanos, y parece que las divisiones eran muy fuertes, y se veía muy bien la división. Quizás incluso podríamos llegar a pensar que, como en el caso que habíamos analizado de los romanos, de la congregación de Roma, él estaba diciéndole que se acepten unos a otros, ¿no?, con amor, ¿no? Parece que quizás aquí en Corintios estaba pasando algo similar. Estaban divididos y no se estaban aceptando unos a otros porque, según ellos, fueron bautizados o fueron llevados hasta conocer la enseñanza de Cristo por diversos evangelistas, como son Pablo, Apolo y Cefas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos hace ver esto? Por ejemplo, la tendencia humana, lamentablemente, hace que uno tienda a ser leal a una persona o a un grupo de personas, ¿no?, y a las creencias que tiene esta persona o ese grupo de personas. Y eso lo vemos ahora porque hay una división muy grande hoy día en nuestro tiempo, dentro del cristianismo. Hay cristianos que dicen ser, por ejemplo, católicos, otros son cristianos evangélicos, otros son cristianos testigos, otros son bautistas, y bueno, podemos hacer una lista innumerable. Creo que una vez leí por ahí que eran 40.000 diferentes iglesias con sus propios nombres y sus líderes dentro del cristianismo. Pero esto no es lo que aquí nosotros vemos que debe ser la forma de un cristiano. Un cristiano no debe estar dividido así, ¿no? Sino más bien buscar, como es acá, que todos estén unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar, que todos tenemos que buscar la verdad dentro de la Biblia y no dejarnos separar por las diferentes doctrinas que las iglesias que dicen ser cristianas están inculcando en los feligreses o en los creyentes cristianos, ya que estas doctrinas son las que dividen, ¿no es cierto? El respeto por la fe del hermano, el no imponer la fe que uno tiene a otro hermano, la libertad que todos tenemos para poder estudiar la palabra y mediante el Espíritu Santo llegar nosotros a entenderle, debe primar, ¿no?, dentro de la congregación cristiana, de manera que nosotros no nos creamos mejores o superiores por pertenecer a una iglesia en particular, ¿no? O sea, por decir, yo soy, por ejemplo, bautista, ¿no?, pero los bautistas son mejores que, por decir, los católicos, por ejemplo, estoy diciendo, por decirlo así, ¿no? Entonces, porque los bautistas tienen esta doctrina y así podríamos estar nosotros, podemos ver que cristianos creen que son mejores porque están dentro de otra iglesia, ¿no?
Parece que la división aquí era algo así. Algunos creían, ¿no?, que por ser de Pablo, por ejemplo, ¿no es cierto?, ya lo estaban santificando a Pablo al extremo, como dijo Pablo mismo: más bien yo no os bauticé a ninguno de ustedes salvo a tales personas, porque si no ustedes creerían que yo moría en la cruz por ustedes, ¿no? Entonces ese es el asunto, ¿no? Aquí vemos un mal dentro del humano, de que al líder lo empiezan a subir hasta estar al nivel de Cristo y de Dios, y no es así. Solamente existe un Cristo, ¿no? Solamente existe un pastor, como leyó el hermano, no se han llamado rabí, dice. ¿Por qué? Porque en realidad todos nosotros somos hermanos, ¿no? Y puede que uno haya aprendido con un hermano o con otro hermano ciertas partes de la Biblia que le han sido iluminadores, pero en realidad todos tenemos un solo Cristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que está en el cielo, y los demás líderes que quizás hemos tenido son nuestros hermanos. Entonces, no, como dijo aquí, que Pablo dice algo que a mí me gusta mucho, que dice, el versículo 13 dice: Pablo no fue fijado en un madero por ustedes, ¿verdad? Dice. Entonces él está mostrando que debemos tener un equilibrio, y podemos apreciar a un hermano mucho por lo que hemos aprendido de él, pero tenemos que tener el equilibrio de no creer, digamos, lo que el hermano nos está diciendo solo porque él lo está diciendo, sino que nosotros debemos comprobar en las Escrituras porque nosotros somos seguidores de Jesucristo, ¿no? Hermano Frank. Sí, es interesante lo que comenta Pablo sobre Apolo, ¿no? Que ¿cómo aparece Apolo en Corinto? Es la pregunta que uno viene haciendo, ¿no? Cuando lee estos comentarios de Pablo, dice que ustedes están diciendo: yo pertenezco a Apolo. Pero Apolo era también un cristiano, y dice el pasaje de Hechos 18, que era un hombre que era de Alejandría, era judío también, y era muy elocuente. Vamos a leer este versículo. Hechos 18, 24. Dice: ahora bien, cierto judío de nombre Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, llegó a Éfeso y estaba bien versado en la Escritura. O sea, aquí aparece Apolo ya en Éfeso, y también Pablo ya estaba en Éfeso. Bueno, llegó a Éfeso después, pero Áquila y Priscila ya estaban en Éfeso. Y como dice que Apolo hablaba en la sinagoga y lo estaba escuchando Priscila y Áquila, en el versículo 26, quizás quiere ayudarme a leer ese versículo. El 26. 18, 26 y 27. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo tomaron consigo y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Además, porque deseaba pasar a Acaya, los hermanos escribieron a los discípulos exhortándolos a recibirlo amablemente, de modo que cuando llegó allá ayudó mucho a los que habían creído a causa de la bondad inmerecida de Dios. Bien, aquí entonces vemos que tanto Áquila como Priscila ayudaron a Apolo, y se viajó como dice aquí, a Acaya. Pero Acaya es Corinto, porque es una ciudad. Corinto es una ciudad de la provincia de Acaya. O sea que Apolo llegó a Corinto, y eso justamente dice el capítulo 19, versículo 1. Dice: en el transcurso de los sucesos, mientras Apolo estaba en Corinto. Y si leemos el 28, que no lo hemos leído, Hechos 18, 28, se muestra el ímpetu que tenía Apolo, ¿no? Porque dice: porque con intensidad probó cabalmente en público que los judíos estaban equivocados, mientras demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea que Apolo era un hombre intensamente dedicado a la prédica, ¿no? Entonces estaba predicando a todos y demostrando lo que él había aprendido de Jesucristo, ¿no? Muy bien, todo ese trabajo de Apolo lo había hecho en Corinto, y aquí vemos pues que este trabajo ahora vemos que también está causando algún problema, porque como dijo el hermano Mario Martínez, se les había pegado
el tufo de ser seguidor de hombres, de los griegos, ¿no? Y no olvidemos que Corinto estaba cerquita de Atenas, y en Atenas estaban los filósofos más renombrados de aquel tiempo, los epicúreos y los estoicos. Nosotros no olvidamos que los epicúreos son seguidores de Epicuro y los estoicos son seguidores de Zenón, y así los griegos tenían esa manía de hacerse seguidores de su maestro. Entonces esa tendencia se ha pegado en los cristianos de Corinto, y ahora cuando viene Pablo son seguidores de Pablo, y cuando viene Apolo son seguidores de Apolo, aunque también aquí dice de Cefas, ¿no? Pero yo soy de Cefas, dice alguien. Claro, este Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. No hay ninguna evidencia de que hubiera ido Pedro a Corinto a predicar, pero probablemente ahí en Corinto ya habían algunos cristianos que habían escuchado a Pedro, o habían visto su trabajo en otro lugar y ahora estaban aquí en Corinto, y ellos se consideraban ni de Pablo ni de Apolo, sino de Pedro. Y había otro grupo, como dice aquí, pero yo soy de Cristo. O sea que posiblemente algunos también dicen, no, yo no soy de ningún hombre seguidor, yo soy seguidor de Cristo. O sea, vemos ahí como el problema era serio, ¿no? En la ciudad de Corinto, la tendencia a ser seguidor de una persona, de un maestro. Eso está mal. Para los cristianos no nos corresponde hacernos seguidores de algún maestro cristiano, y ese pues es lo que tenemos ahora, ¿no ves? Los testigos de Jehová se les llamó por un tiempo los ruselistas, porque seguían las enseñanzas de Russell, y los adventistas también se les llamaba milenaristas, porque seguían las enseñanzas de Miller, y los mormones se les dice que son seguidores de José Smith, y así cada religión pues tiene su iniciador, ¿no? Y los que son sus seguidores defienden las doctrinas de ese que empezó el movimiento. Nosotros, o los cristianos que nos consideramos genuinos cristianos, tenemos que evitar esta tendencia que es mundana, ¿no? De seguir las enseñanzas de un hombre y aferrarnos a esas enseñanzas como si fuera la palabra de Dios. Eso no corresponde a los cristianos. Y hablando de eso que acaba usted de decir, eso de que en realidad el problema de que crean que es la palabra de Dios, me gustaría leer lo que dice 1 Corintios capítulo 1, el versículo 20, bueno, en realidad esta parte habla sobre que las enseñanzas del Cristo para algunos pueden ser tonterías, ¿no? Pero hay una partecita que me gustaría resaltar, pero acá en la Biblia del lenguaje sencillo, que dice así, mire, el versículo 20: Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Bueno, ahí en esa parte quería mostrarlo, ¿no? Y eso es cierto. Aquí nos está enseñando un punto. La humildad, el cristiano tiene que ser humilde. Es una marca característica de los cristianos, es de ser humilde. Los cristianos tienen que ser humildes, porque si no son humildes, entonces piensan que sus ideas son las únicas valederas. Y se olvidan, como estamos leyendo acá, que uno no tiene la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Y por tanto, la humildad a uno le hace ver el verdadero significado que está en la Biblia, ya que se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Y esto es para todos los cristianos, ¿no? Y esto es lo que no existe dentro de las iglesias que dicen ser cristianas, porque a pesar de que se puede demostrar y se demuestra que están equivocados, ellos no tienen humildad para cambiarlo, sino es como me dijo a mí uno,
cuando yo le estaba hablando sobre alguna doctrina y le dije que esta doctrina estaba fallada y le mostré cómo, la respuesta que me dijo fue, bueno, pero eso es lo que creemos ahora y por eso seguimos eso, porque eso es lo que creemos. O sea, ponen su doctrina por encima de lo que diga la Biblia. Por eso dice, se creen como sabios o expertos en la Biblia, ¿no? Tienen esa actitud de que lo que cree tiene que estar por encima de lo que diga la Biblia, a pesar de que la Biblia diga otra cosa, pero ellos dicen, no, pero eso no creemos, lo que creemos es esto otro, ¿no? Y esto es lo que creemos ahora. Entonces todos equivocan en este concepto. ¿Cuál es el concepto? Aquí hay una partecita, si ustedes ven, que dice el versículo 10 del capítulo 1 de Corintios, dice, sino que estén altamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Y algunos utilizan este texto para decir que los que pertenecen a ciertas iglesias, digamos, tienen que creer todos lo mismo, no pueden creer diferente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos, hemos sido testigos nosotros, y cuando nosotros éramos de la iglesia de los testigos, pues teníamos que creer lo que los testigos enseñaban y no podíamos desviarnos. Y si nos desviábamos, pues ya ven los resultados, nos sacan, nos votan, porque ellos han malinterpretado este texto al decir que unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar significa que todos tienen que creer lo mismo. Pero va en contra de la Biblia de sí mismo cuando dice Pablo, que hemos estudiado en Romanos, que cada persona va a ir adquiriendo conocimiento y va a crecer espiritualmente, y dice en los otros capítulos también que algunos que son fuertes en la fe y otros que son débiles, hablando de que algunos entienden mejor la Biblia que otros. Entonces no se trata de esto de la unidad, de que todos tengan que creer lo mismo y al mismo tiempo, en realidad, ¿no es cierto? Esto, lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, que cuando decimos unidos en la misma mente, que nosotros tenemos nuestra fe debe estar basada en que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces tenemos la mente del Cristo, simplemente. Queremos eso nosotros como cristianos. Pero no podemos estar siguiendo a otras personas, a otros líderes, como si ellos fueran nuestro Cristo. Porque eso es lamentablemente lo que hacen, hermano Fernando. Así es, hermano David. Realmente necesitamos ser humildes, y Pablo nos muestra su humildad desde el mismo principio de la carta. Por ejemplo, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. O sea, si uno es descuidado al leer la carta, puede imaginarse que entre los dos hicieron la carta. Pero lo que Pablo está haciendo aquí, en realidad, es darle a su carta el sabor de la humildad, porque reconoce que también Sóstenes está haciendo su labor como cristiano, porque dice aquí, nuestro hermano. Y uno se puede preguntar, ¿quién es Sóstenes? ¿No? Cuando uno busca en el libro de los Hechos, capítulo 18, descubre que Sóstenes estaba en Corinto con Pablo, y que la predicación de Pablo lo impresionó tanto a Sóstenes que se hizo cristiano, aunque este Sóstenes era el presidente de la sinagoga. Aquí vamos a buscar este texto en Hechos capítulo 18 y versículo 17. Dice aquí, de modo que todos se apoderaron de Sóstenes, el presidente de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo en frente del tribunal, pero Galión no se interesaba en ninguno de estas cosas. Claro, los judíos de la sinagoga estaban molestos con Pablo porque estaba convenciendo a muchos de su sinagoga, inclusive al presidente, que en este caso era Sóstenes, se había hecho cristiano, y ahora lo llevaron ante Galión, como dice el procónsul, y lo pegaron delante del procónsul porque el procónsul no quiso escucharlo. Vayan ustedes, arreglen sus asuntos de sus leyes y sus tradiciones.
Entonces los judíos se atrevieron a pegar a su propio presidente. Y entonces vemos ahora después Sóstenes, ya por supuesto no está en Corinto, debe estar en Éfeso, como ya hemos visto que la carta se escribió desde Éfeso. Entonces se hizo seguidor compañero, mejor dicho, no seguidor, sino compañero de Pablo en el ministerio, y desde Éfeso Sóstenes está contribuyendo a escribir la carta, no que sea el autor de la carta, probablemente como el caso de la carta a los romanos, Tíquico escribió la carta que Pablo le dictó. También aquí posiblemente Sóstenes, como era un hombre versado, era presidente de la sinagoga, o sea, era un hombre bien preparado, sabía escribir el griego, el hebreo, entonces él estaba escuchando lo que Pablo decía y escribía el amanuense, como se llama a los que copian lo que alguien dicta. O sea que aquí vemos que Pablo no dice yo estoy escribiendo la carta y Sóstenes está escribiendo. O sea, está como si estuvieran compartiendo la autoría de esta carta, pero es probable que Pablo solamente dictaba y que Sóstenes escribía, ¿no? Y esto se puede ver al final de la carta, de capítulo 16 y versículo 21, donde Pablo ya al despedirse dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios 16:21 dice: aquí está mi saludo de Pablo de mi propia mano. Y entonces obviamente Pablo no escribió la carta, sino que probablemente fue Sóstenes que escribió la carta. Pero aquí vemos que Pablo está dando un modelo de humildad, dándole a su hermano Sóstenes una posición digna también delante de los hermanos de Corinto. Sí, y ¿por qué tocamos este punto? Bueno, yo veo este punto de la humildad y de no seguir a otros, porque más adelante el apóstol Pablo empieza a mostrar cómo es que para tanto los judíos como para los griegos la muerte de Jesucristo parecía una tontería, como dice, ¿no? Acá es necedad, dice, ¿no? Y por ejemplo dice el 22, los judíos piden señales, como siempre escuchamos que le hemos leído que los judíos le decían a Jesús: muéstranos una señal de que tú eres el Cristo. O sea, siempre estaban en busca de señales, de milagros. Y luego dice aquí, y los griegos buscan sabiduría. Allá dice, en el lenguaje sencillo, el texto, el versículo 22, en la parte B, dice así: para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros, y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, ellos tenían este orgullo, ¿no? Los judíos tenían el orgullo de que sus maestros hacían milagros, ¿no? Entonces ellos tenían esto. Y la única forma de mostrar que era un hombre de Dios es haciendo milagros. No había otra forma de mostrar que eran hombres de Dios. Mostrar que eran hombres de Dios, ¿sí? Por eso es que le veían a Jesús milagros, ¿no? Y ellos estaban muy orgullosos, los judíos, de que sus maestros o sus rabinos, los rabinos judíos, hacían milagros. Y los griegos estaban constantemente, como dice, después leemos en Efesios, ¿no? Estaban constantemente buscando, usando su tiempo en cosas interesantes y lógicas como ese para escuchar. Entonces cuando querían escuchar del Cristo, querían un mensaje lógico e inteligente. Y esto los había llevado a, en vez de llevarlos hacia Jesucristo, los había alejado del mensaje. Y es lo que ocurre hoy, ¿no? Los que son más educados, podemos decir así, aquellos que tienen educaciones en distintos centros como las universidades, así, o tienen posgrado, doctorado, muchas veces su inteligencia le nubla para poder ver el mensaje de Jesucristo, porque como dice acá,
ellos no lo ven lógico, ¿no? Ellos no ven un mensaje que sea, como dice, me gusta mucho la frase que dice acá, dice un mensaje razonable e inteligente para sus estándares de inteligencia. Y entonces se cierran, ¿no? Porque de nuevo toca el asunto, falta de humildad, y por eso cuando dice acá que Dios más bien no elige a estos sabios, sino elige a los débiles, a los que son rechazados, a los hombres que para otros son necedad. Las personas que están en mejor condición para aceptar el mensaje de Dios son las personas que son humildes, que no creen que tienen una gran sabiduría, que lo saben todo, y que lo saben todo, y que todas las respuestas las pueden tener en su cabeza, sino que están dispuestos a aprender de Dios. Y así tiene que ser el cristiano. Entonces nosotros seremos elegidos y por Dios para poder aprender más y más y más de Él. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a aprender de Él. No ponemos nuestras ideas por encima de lo que dice la Biblia. No, ponemos la Biblia por encima de lo que dice nuestra idea, ¿no? Y entonces intentamos entender la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el punto, y si nosotros vamos viendo, ahí es como Dios, ¿por qué elige a estas personas? Porque tienen un estado de humildad que les ayuda a aceptar el mensaje que dice la Biblia, ¿no? Hermano Fran. Así es. Así que ninguno de los cristianos puede jactarse de sus antecedentes educativos o raciales o culturales. No hay eso dentro de los cristianos. Como dice Pablo al final en el versículo 31, el que se jacta, jáctese en Jehová. O sea, prácticamente si vamos a sentirnos orgullosos es porque Jehová es nuestro Dios y Él nos ha escogido y Él nos ha iluminado el corazón y la mente, de modo que ahora podemos entender con claridad cómo se llega a ser salvo. Entonces, ambos grupos, los que tienen gran educación y entendimiento de la Biblia, tienen que tener cuidado de no serse orgullosos, y también los que están escuchando a nuestros maestros cristianos también tienen que tener cuidado de no ser seguidores de hombres, ¿no? Que ambos tienen tener la visión clara de que solo tenemos un solo maestro, como citó el hermano Mario Martínez, el texto de Mateo 23:8, ¿no es? Sí. Que solamente tenemos un solo maestro. Si lo pensamos con profundidad, lo meditamos, este pasaje pone fin al concepto del clero, una organización que tiene unos directores que le dicen a la congregación que tiene que creer y que lo obligan a uno a creer lo que ellos han diseñado, como dice a rajatabla, tiene que uno creer, aunque no lo vea razonable, aunque no lo vea correcto, porque si uno no lo cree lo van a expulsar a uno. Entonces aquí vemos que esos conceptos de divisiones por los clérigos que hoy mismo tenemos en toda la tierra no es lo correcto, ¿no? Por supuesto, como nosotros mismos lo hemos experimentado, hemos tenido que separarnos de esta clase de líderes religiosos que obligan a que uno crea lo que ellos han diseñado. Bien, muy bien, yo creo que no hay más comentarios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar aquí fin al estudio, y para eso vamos a hacer una oración. Señor soberano Jehová, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Tú nos has permitido que aquí nos reunamos para poder estudiar tu palabra y aprender de ti, aprender de tu amor, cómo tú nos guías, cómo nos estás ayudando a que nosotros conozcamos lo que realmente enseña tu palabra. Te pedimos que así como nos permites en este momento, también le permitas a otros hermanos que ellos llegan a aprender acerca de ti, puedan entender lo que tú has dejado para nosotros. Te estamos muy agradecidos por eso, por el amor que nos tienes y porque siempre nos estás ayudando. Y rogamos por tu Espíritu Santo para que nos cubra y nos ayude a enfrentarnos a este mundo inicuo, a las tentaciones que tenemos a diario, a la inclinación de nuestro corazón pecaminoso.
para que nosotros podamos vencer las tentaciones que hay y también nuestras inclinaciones. Te rogamos, Padre, que te acuerdes también de que debido a nuestra imperfección pecamos contra ti, y te pedimos que nos perdones, Señor soberano, y te rogamos todas las cosas siempre mediante la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludos a todos los hermanos, al hermano Mario, al hermano Ángel y a todos los que nos están escuchando. Saludos, hermanos, entonces nos vemos el próximo miércoles.